Como primer ponente tenemos al profesor Santiago Vicente Luis, que es catedrático de Química Orgánica de la Universidad Jaume I de Castellón. De nuevo le agradezco la participación en el curso. Conozco a Santiago desde hace muchos años, es coordinador de un programa interuniversitario de máster y de doctorado en Química Sostenible, junto con otras universidades como las de la Politécnica de Valencia, la de Extremadura, y en el doctorado también con la de Castilla-La Mancha y la de Valencia. Desde hace 20 años lleva coordinando esos cursos. De hecho, la Universidad Complutense, el programa de doctorado, también participó en sus inicios. Y bueno, pues trabaja en temas de química biomimética, materiales poliméricos funcionales, catálisis, disolventes neotéricos y procesos en flujo en química sostenible. Ha sido director de 35 tesis doctorales, o sea, tiene una bagaje a nivel de formación en todo lo que es la química sostenible muy importante, autor de más de 330 publicaciones científicas, tiene un factor H de 50, o sea, toda una personalidad. Y bueno, ha sido representante de la Real Sociedad Española Química, de la química en divisiones como la European Chemistry, en el campo de la Chemistry and Environmental, y en la actualidad en el Green and Sustainable Chemistry. Es editor de la revista RSC Advances y Environmental Science and Pollution. Y bueno, pues nos va a hablar, su charla es de los principios de la química sostenible. Bueno, si no fuera por la mascarilla notaríais que me he puesto colorado después de la presentación de Albertina. Ahora sí, ¿verdad? Bien, de la presentación de Albertina, lógicamente por el aprecio que nos tenemos, los años que llevamos trabajando mucho. Y quiero dar las gracias por la invitación y sobre todo por permitirme hablar de una cosa que, como ya he dicho bien, me apasiona, ¿no? Y no voy a contaros esto, que es lo que os ha presentado ella, ¿no? La cuestión es, en estos más de 20 años de experiencia, ¿qué es lo que os puedo contar? ¿Qué es lo que os puedo decir de la química sostenible? Por supuesto, de lo que más orgulloso estoy es de, me parece que no se ve muy bien, pero de haber coordinado estos programas de educación. Porque una cosa que hemos notado, no solo es que es necesario, sino que además esa formación contribuye enormemente a la empleabilidad de los estudiantes. Nuestras empresas hoy en día necesitan técnicos que entiendan lo que es la sostenibilidad. Y esto nos ha ocurrido en sectores económicos, empresariales, que no se nos hubiera ocurrido nunca. En sectores de materias primas, en sectores que aparentemente tenían una relación muy baja con estos términos. Pero claro, yo tengo, el problema en que me ha puesto Albertina es que tengo que resumir 20 años en media hora. Cuando me pase 20 minutos me avisas, ¿vale? Así que voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, lo primero de todo, como en 20 años uno que da charlas aprende algo. Es decir, que siempre hay dos al final que se duermen. Hay tres a la derecha que están con el WhatsApp y tal. Entonces, para intentar evitarlo, yo me voy a meter en todos los charcos que sea posible. Voy a intentar ser lo más polémico posible, aunque después haya a lo mejor algún otro ponente que me pegue. Pero eso ya lo apañaremos fuera. Y lo siguiente que voy a hacer es hacerlo al revés, que lo hace todo el mundo. Voy a empezar por las conclusiones. Así, si alguien se duerme, ya lleva hecha la faena. ¿Cómo podemos alcanzar la química sostenible? Básicamente, de una manera muy sencilla. Aproximándonos a la química, sea, como científicos, como técnicos, como usuarios, con la mente abierta. Siendo capaces de no dar nada por sentado. Y os diré la primera cosa. No os creáis lo que os digan vuestros profesores. Ni siquiera eso. Ni siquiera lo que os esté contando un hablador de un curso de verano. Volveremos más adelante a eso. Tampoco os creáis lo que os diga Internet, ni Instagram, ni Twitter, ni Wikipedia.
tener la cabeza abierta, porque esa es la única manera, poniendo en cuestión todo lo que sabemos, que seremos capaces de desarrollar una química sostenible. Y dicho eso, me gustaría hacer una pequeña introducción literaria al campo. Y el primer libro es el libro de Rachel Carson, que aparece en 1962, Silent Spring. Vosotros sois muy jóvenes, pero lo que dice Rachel Carson de ese libro, yo personalmente lo he vivido, porque soy mucho mayor que vosotros. Es una bióloga en Estados Unidos y básicamente lo que dice es lo siguiente. Cuando yo era niña, la primavera se notaba porque oía llegar a los pájaros. Yo le he vivido eso, en España eran las golondrinas. Y sin embargo ahora, dice Raquel, ya no se oyen los pájaros en primavera. La conclusión es, porque estamos abusando de los pesticidas para obtener mayores cosechas. Rachel Carson muere unos 3 años después de publicar el libro. La pobre debía de vivir amargada porque se le persiguió hasta el infinito. Las comunidades donde vivía la odiaban, claro, eran comunidades agrícolas. Y sin embargo, este es el hito fundamental de la química sostenible. El segundo hito, o el segundo libro que yo os presento, es una novela. Esta novela es del 2004, es una de las grandes novelistas norteamericanas. El título inglés es The Fall, y creo que en castellano está traducido como Niágara. Y se refiere a una historia que sucede junto a las cataratas del Niágara. Si leemos brevemente, ahí dice en uno de sus párrafos, Nina me enseñó fotografías de la escuela en la calle 95, perdonad si me salto alguna cosa. En esas fotografías se veía surgir un barro asqueroso y negro entre las grietas del asfalto del patio de recreo de la escuela, y me enseñó también fotografías de su hijo, con los ojos purulentos y llorosos y enrojecidos, y fotografías de sus manos quemadas y fotografías de las manos quemadas de otros niños de la escuela. Lo que está contando es una historia fundamental en el campo de la química, que es la historia no del canal del amor, sino del canal del señor Amor. A finales del siglo XIX hay un empresario que intenta construir un canal que una los grandes lagos con el mar. Es decir, sabéis que entre los grandes lagos y el río Niágara hay una cosa que se llama las cataratas del Niágara. Ese es un centro industrial poderosísimo en Norteamérica. Dice, claro, si consiguiéramos conectar con el mar, esto sería importantísimo. Así que engaña a unos cuantos y se ponen a hacer un canal que pudiera bajar las cataratas del Niágara. Se queda sin dinero y el asunto se cierra hacia principios de siglo, 1910. Claro, como hay un gran agujero ahí excavado, la ciudad de Niagara Falls dice, un chollo, lo compra en subasta pública y empieza a utilizarlo como vertedero municipal. Pero repito que esa es una zona industrial, hay mucha agua, hay mucha electricidad, así que hay una compañía química que es Hooker, que negocia con el ayuntamiento, se queda con el terreno y los agujeros que quedan los va rellenando con bidones de residuos químicos, unas 20.000 toneladas. ¿Vale? Cuando se le acaba el agujero, la empresa química se lo vende muy barato al ayuntamiento otra vez, por $1. Pero fijaros lo que pone ahí, con una cláusula que dice, pero cuidado, mi responsabilidad civil es €1 o $1. Limita sus responsabilidades futuras. Claro, el municipio muy contento construye una escuela, después llega a construir otra, el patio de recreo es justo encima del canal, y como hay una escuela, alrededor empiezan a crecer casas. Claro, casas para gente de pocos recursos económicos. Se crea todo un barrio en esa zona. Y desde el principio hay problemas, es un poco lo que nos cuenta la novela. Pero solamente en el año 76 la cosa se destapa de manera pública, porque hay unos periodistas locales que hacen un reportaje y posteriormente eso coincide al año siguiente con unas grandes lluvias en la región. Y cuando se producen las grandes lluvias, eso explota y sale a flote toda la porquería que haya enterrada ahí. El asunto es tan grave que fijaros la rapidez de los hechos. Un año más tarde, el presidente, en ese caso, momento Jimmy Carter, declara emergencia nacional
Y lo más importante, en 1980 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la primera ley a nivel mundial que tiene realmente una importancia medioambiental, la Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act. De nuevo lo de las mentes abiertas. ¿Verdad que siempre decimos que a los americanos esto les importa un pimiento del medio ambiente? No os engañéis, han sido pioneros en química sostenible. Después hacen cosas raras algunos gobiernos, pero los que primero han tenido una ley que dice el que la hace la paga son los norteamericanos en 1980. En Europa la primera ley es la EPA, Environmental Protection Act del Reino Unido, que es en 1990. ¿De acuerdo? Y bueno, esto va a juicio, en los 90 se resuelven los juicios, se declara a la compañía Hooker o a su dueño posterior, que es Occidental, como responsable. Dice responsable, pero no lo había hecho con mala idea, es lo que dice el juez. Pero la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, continúa el juicio y en el 95 tienen que llegar a un acuerdo por el cual la empresa paga $100 y pico millones para limitar el caso. Y este es fundamental porque es la primera vez donde se crea la teoría de que las empresas son responsables de los daños medioambientales que han originado en cualquier momento. Prácticamente en la misma época, estamos hablando de los 90, aparece el libro de Paul Anastas y John Warner, en 1998, Green Chemistry Theory and Practice. Estos son dos chavales de Massachusetts, las fotos son más actuales que cuando lo publicaron, que son compañeros de escuela, es muy curiosa la historia, pero son compañeros de escuela, cuando son más mayores coinciden en alguna escuela de música, y después siguen caminos diferentes, pero se encuentran haciendo consultas en la EPA americana, en la Agencia de Protección Medioambiental, donde trabaja Paul Anastas, que es el de la derecha, y donde va a hacer consultas John, que trabaja para Polaroid. Y ambos tienen algunas ideas en la cabeza. En el caso de John, hay un fallecimiento muy cercano a él, de una persona joven. Y él trabaja haciendo las Polaroids, espero que sepáis lo que son las máquinas de estas de fotografía instantánea. Y él es el químico y dice, para hacer una fotografía se necesitan 40 o 50 productos químicos. Dice, y él asocia la muerte de esa persona cercana con, a lo mejor estamos haciendo algo que no está bien hecho. E intenta mejorar en su trabajo. Y Paul Anastas, cuando están con esto de los residuos en la EPA, de pronto hace un estudio y dice, me acabo de dar cuenta que uno de los sitios donde más residuos se producen en Norteamérica es en la EPA, donde más residuos químicos. Imaginaros, miles de análisis a realizar. Los laboratorios académicos también son de los que más generan residuos, no solo los industriales. Y establecen el concepto de química verde, que es utilizar un conjunto de principios que nos permita eliminar el uso de sustancias peligrosas en cualquier etapa de la interacción con la química. Fabricación, manejo, manipulación, transporte, todo. Eliminemos el riesgo asociado a la química. Mediante una serie de vídeos y sobre todo utilizando ese concepto que tenéis abajo, que es el fundamental. Es mejor prevenir que curar. Mis abuelos lo decían siempre. No hemos inventado nada nuevo. Y eso lo establecen los famosos 12 principios, no vamos a ir uno por uno. El primero, lógicamente, la prevención, pero nos introduce conceptos que no es que sean nuevos, son maneras de repensar la química que hemos hecho toda la vida. Por ejemplo, el segundo, que es la economía atómica, donde nos dice, cuando nosotros ponemos una reacción en el puchero, nos preocupa o nos piden mucho el rendimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Pero nadie se había puesto a parar cuántos átomos metemos en el puchero y cuántos átomos sacamos en el producto final. Sí, claro, porque los que no saquemos en el producto final son residuos. Eso es la economía atómica. Conceptos muy sencillos. Conceptos extraordinariamente sencillos. Los demás son obvios, se repiten mucho. Utilicemos reactivos más seguros. Diseñemos productos que no tengan efectos negativos posteriormente. Utilicemos la catálisis en vez de las reacciones estequiométricas, porque requieren menos energía, son más eficientes, etc. Ninguna cosa nueva que no sepamos con la química de pensar.
con la química de pensar. Al mismo tiempo, por ejemplo, aparece algo que se ha estandarizado, que es el factor E, el impacto medioambiental, que de nuevo es una cosa idiota. Dice, oiga, si quiere usted saber cuánto de verde es su procedimiento químico, cuente cuántos kilos de residuos genera por cada kilo de producto que fabrica. ¿Vale? Esto lo desarrolla Sheldon. Roger Sheldon es un investigador, un profesional, más bien diría yo, inglés o británico, no me atrevo a decir si es inglés, que realmente ha desarrollado toda su carrera en Holanda, trabajando primero para la empresa privada DSM y después en la universidad. Bueno, y ahora creo que sigue en Sudáfrica. ¿Vale? Y desarrolla este concepto y hace unas cuentas, y esto es lo que tenemos. Cuanto mayor es la complejidad del producto químico que obtenemos, mayor es ese impacto medioambiental. De manera que en el refinado de petróleo el impacto es muy bajito, 0,1 kilo por kilo. Mientras que en la industria farmacéutica esos impactos tienden a ser mayores, entre 25 y 100 kilogramos por kilo. Hay que ser cuidadoso por dos factores. Primero, que la cantidad final de residuos es la multiplicación de la escala del proceso por el factor E. Es decir, la industria del petróleo globalmente genera más residuos, lógicamente, porque son 1 millón de toneladas por 0,1, que es más que 10 por 100. ¿De acuerdo? Pero no tiene en cuenta otra cosa que después el propio Sheldon intenta mejorar, que es no todos los residuos son iguales. Hay residuos más peligrosos que otros. Y para eso aplica lo que él llama el environmental quotient, que es multiplicar ese factor E por un número Q que determina la peligrosidad del residuo. Esto es difícil. ¿Cómo elaboras un número asociado a Q? Muchas veces es subjetivo. Pero os diré que en general las grandes empresas, en particular las farmacéuticas, lo tienen internalizado. Aunque sea con un código de semáforo, con un código de colores. El residuo puede ser verde, marrón o rojo. Y por lo tanto establecen unos criterios con esta aplicación, ¿no? Pero, por si alguno no lo sabe, la química es el negocio más fácil del mundo. Porque tú coges un producto A que no vale nada y lo conviertes en un producto B que vale mucho. Si aciertas, te haces millonario. Montas una empresa, generas riqueza. Pero además, si B tiene una propiedad valiosa, cura el COVID, o desinfecta el ambiente, o millones de otras cosas posibles, contribuyes al progreso de la humanidad. Así que la química es, sinceramente, maravillosa. Solo que la química no es tan sencilla como eso. Porque para hacer eso, normalmente necesitamos añadir una serie de reactivos, R1, R2. Necesitamos añadir energía. Y claro, si añadimos R1 y R2, que son los reactivos, esos reactivos se nos transforman en S1 y S2, que son subproductos. Y además, tristemente, muy pocas veces somos capaces de llevar a cabo las reacciones al 100% de rendimiento. ¿Por qué? Porque se nos forman otros subproductos, C, D. Así que nosotros tenemos que consumir un montón de materias primas para obtener un producto B. Tenemos que consumir energía. Y consumimos energía calentando, pero cuidado, todavía más enfriando. Porque consume más energía enfriar que calentar. Y como resultado generamos residuos. Y cuando os he dicho esto, os podía haber engañado, porque me he dejado la parte más importante. Cuando vais al laboratorio y hacéis una reacción en un matraz, ¿qué es la mayor parte de la reacción? Disolvente. Disolvente. Si nos dejamos el disolvente fuera de la ecuación, la hemos fastidiado. Diremos lo que queramos, pero estamos engañando al público. Mirad, esto es un ejemplo que yo utilizo siempre en mis clases, que es una receta, ¿no? Una parte experimental de un artículo tomado al azar. Lo tomé al azar de manera que no fuera de ningún amigo, no se fuera a enfadar. Es una reacción orgánica, donde en rojo tenéis los dos sustratos que participan en la reacción. En naranja o en calabaza tenéis los reactivos que se introducen y en amarillo tenéis los disolventes que se utilizan en esa reacción.
y el resultado son 0,437 gramos de producto. Si nosotros analizamos esos números, veremos que utilizamos 0,9 gramos de sustratos, 2 gramos de reactivos y 360 gramos de disolventes para 0,4 gramos de producto. Y eso sin tener en cuenta lo que yo he marcado en morado, que son disolventes o sustancias auxiliares que no me las cuantifican. ¿Cuánta sílica de cromatografía estoy utilizando? ¿Cuánto mezcla metanol de clorometano estoy eluyendo? Para 0,4, más de 100 mililitros, seguro. Así que hagamos los factores ambientales. Economía atómica, esa es la parte más fácil. ¿Cuántos átomos metemos? Un 25%. Solamente un 25% de los átomos que hemos puesto en peso aparecen en el producto final. Claro, el factor E siempre podemos hacerlo, como en estas cosas de cálculos, siempre podemos hacerlo como nos interese. Si no contamos el disolvente, no, es que el disolvente lo recupero todo. Pues, aun con eso, el factor E sería 5,5. Pero si no somos capaces de recuperar el disolvente, nos vamos a un 316,7 de factor ambiental. Y cuidado, y si le calculo, qué sé yo, 150 gramos por todas aquellas cosas que no ponen, nos vamos a un factor ambiental de 660. Mucho más que lo que gastan las empresas. Es decir, nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro laboratorio, somos unos bestias. Hacemos una química impresentable. Y no nos damos cuenta, porque después todo eso va por la fregadera. Bueno, vale. Va al bidón de residuos. Los mismos, bueno, los mismos no, solamente Anastas describe posteriormente los 12 principios de la ingeniería verde. Son principios que es escribir lo mismo de los 12 principios de la química, pero en lenguaje de ingenieros, ¿no? No hay muchas diferencias. Fijaros en el apartado 2, es exactamente el mismo y que están utilizando de ello. Pero sí que hay factores que son importantes, por ejemplo el 3. Te dice, cuidado, que en ingeniería lo que más consume son los procesos de separación, no los de reacciones. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, el proceso 8. Dice, oiga, hacer una fábrica que produzca más de lo que se necesita es una barbaridad. Y es igual de barbaridad estar empeñados en encontrar la solución. Es decir, no, yo quiero una fábrica que me sirva lo mismo para hacer vitaminas que para hacer productos farmacéuticos que para hacer pesticidas. No. Cada diseño de proceso, no solo de producto, de proceso tiene que ir encaminado a resolver un problema específico. Yo, que soy más viejo que vosotros y estudié el catecismo, me enseñaron que los 10 mandamientos se resumen en 2. Bueno, pues en definitiva, los 12 mandamientos de la química verde se resumen en 3. Consumamos el mínimo de materiales posibles, consumamos el mínimo de energía posible y además todo lo que consumamos que no sea peligroso. Y cuando digo consumamos, digo produzcamos también. Esos son los principios, todo lo demás es darle vueltas. Pero eso es el principio fundamental. Con uno adicional. Esto lo insisten muchísimo siempre, tanto Paul como John. Un proceso que no llega a comercializarse nunca es verde. Lo que hacemos en el laboratorio, inventando y diciendo que somos, no veáis las cosas que inventamos de verdes, si no llega a producirse, no mejora nada la interacción de la química con el medio ambiente. Si no tenemos una perspectiva aplicada, una perspectiva industrial, no ganamos nada. Bien, pero ahora, yo os he hablado de la química verde, pero estamos hablando de la sostenibilidad. Bueno, la definición de sostenibilidad, yo creo que todos la conocéis, no hace falta que insistamos, ¿no? Pero lo que me interesa que entendamos, yo creo que lo debéis de entender, es que la sostenibilidad no es volver a las cavernas, no es volver al neandertal. No eran más sostenibles los neandertales que nosotros. Olvidaros de esa idea. Porque la sostenibilidad se basa en 3 elementos fundamentales. El medio ambiente, respetemos el medio ambiente, hagamos cosas que permitan mantener un medio ambiente en un estado razonable, sano, como queramos. Pero tiene otras 2 patas. Primero, para que seamos sostenibles, necesitamos tener una economía viable. Necesitamos tener un sector
industrial potente, porque si no, nos morimos de hambre, porque si no, nos mataremos directamente en una guerra, o en dos, o en 200. El origen de las guerras al final siempre es el mismo. Y tercero, necesitamos interaccionar con la sociedad. No necesitamos volver hacia atrás, necesitamos mantener el estado de bienestar de la gente que nos rodea, vuestro estado de bienestar. Si fallamos en cualquiera de esos elementos, no estamos haciendo sostenibilidad. Como hace 2 años fue el año de la tabla periódica, pues también Paul Anastasi y su mujer Julie Zinnerberman elaboraron esta tabla periódica de la sostenibilidad. Bueno, no es más que un pequeño truco, donde utilizando el esquema de la tabla periódica va poniendo una serie de cuadritos, donde menciona elementos o principios que deberíamos tener en cuenta y los divide en aspectos humanitarios. Me permitiréis que me acerque aquí porque no veo. Dice, debemos de, por ejemplo, el SV, el 11, dice, acceso a agua segura y fiable. Es un elemento de sostenibilidad. Son los principios del objetivos del desarrollo sostenible. La parte central son los principios de la química verde y química sostenible, no voy a insistir más. Pero también hay otros elementos, que es las condiciones facilitadoras. Es decir, cómo influye el sistema en su conjunto, por ejemplo, en la sostenibilidad. Cómo influyen, por ejemplo, las políticas, las legislaciones que las sociedades se conceden a sí mismas. O, al final, lo que pone es los objetivos nobles, ¿no? Por ejemplo, diseñar para la posteridad. En términos químicos, diseñar productos teniendo en cuenta el futuro, no solo el presente, el futuro. Pero, repito, hay muchos y no vamos a entrar en ello. Y fijaros que estoy hablando separadamente de química verde y química sostenible. ¿Qué diferencia hay entre ellas? En cierta manera, ninguna. Hoy en día, muchas veces hablamos indistintamente de las dos. Y, de hecho, la diferencia entre química verde y química sostenible es puramente política, en el peor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque el término química verde funciona muy bien en Estados Unidos, también cuando llega al Reino Unido, pero se frena en seco cuando llega a la Europa continental. ¿Por qué? Porque en Europa continental hay partidos políticos que se llaman verdes. Y por lo tanto hay una reluctancia, hay un cierto temor a utilizar el mismo nombre que puede ser utilizado por un partido político. Y se tiende a hablar de química sostenible. Pero sí que es cierto que yo a veces he defendido que hay unas pequeñas diferencias. La química verde surge en los 90 como contraposición a la química del medio ambiente. Y durante mucho tiempo hay una cierta pelea entre los dos sectores, ¿no? Porque la química del medio ambiente es aquella que analiza los efectos de los productos químicos sobre la naturaleza. También busca soluciones para purificar esos daños hechos a la naturaleza. Mientras que el principio de la química verde, recordar, es mejor prevenir que curar. ¿Vale? De alguna manera, yo siempre he mantenido que la química sostenible es aquella que es capaz de conjugar los dos factores. Es decir, intentamos prevenir antes que curar, pero teniendo siempre en la cabeza que no estamos seguros de cuál será el impacto de las cosas que hacemos hoy sobre mañana. Y por lo tanto, tenemos que intentar conjugar ese otro factor, analizar, estudiar el metabolismo de los productos químicos que generamos y los posibles impactos a largo plazo. Voy a poneros, venga, vamos a empezar a pelear. Esto es muy reciente, ¿verdad? Es muy bonito hacer leyes. En 2035 todos los coches irán con baterías de litio y no se venderán más, bla, 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 bla. Dice, muy bien, cuando miramos los gases de invernadero, el CO2, el transporte supone aproximadamente el 20% del CO2. Hombre, no solucionará el problema, pero algo hará. Pero claro, cuando lo vemos en el caso de la tabla de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el transporte doméstico es el segundo factor. ¿Cuál es el primero? La energía. ¿Y me queréis explicar con qué se mueve un coche eléctrico? ¿Tal vez con energía? Pues a ver si lo que estamos haciendo es sumar 834.966. No basta con declaraciones públicas muy brillantes y... No, pensemos lo que estamos haciendo. Porque a mí cuando estudiaba química, no sé a vosotros, me enseñaron una cosa. Si un proceso se puede hacer en una etapa con un 90% es estupendo. Si un proceso se hace en 2 etapas con un 90% cada una,
ya no es tan bueno, porque es como hacerlo con un 80%. Pues si ahora además hacemos primero la energía y después utilizamos la energía, las pérdidas van a ser mayores. La eficiencia va a ser... A lo mejor generamos más CO2 que quemando gasolina en un coche. Yo no os pretendo dar respuestas. Yo aquí solo pretendo haceros preguntas. Las respuestas os las dais vosotros. ¿Vale? Y esto es muy reciente. Además, tenemos que contar el transporte. Y según los datos del sector eléctrico, hay alrededor de un 10% de pérdidas en transporte. Alrededor del 10% de la energía que se genera de la electricidad se pierde en el transporte. Claro, ¿y de dónde viene la energía eléctrica? Esto es a nivel mundial. Dice biomasa, vale, podemos entender que es CO2 neutral, pero no hagáis caso cuando dicen los periódicos que no genera CO2. Quemar leña genera CO2, solo que se ha captado anteriormente. ¿De acuerdo? Carbón, fijaros lo que seguimos quemando de carbón. Petróleo y gas. Se ve mejor aquí. El 84,3% de la energía eléctrica del mundo se genera quemando, generando CO2. O sea que ese balance de decir, vamos a hacer un coche eléctrico y desaparecerán las emisiones de CO2, depende. Afortunadamente nosotros somos un país privilegiado. Si nos concentramos en la producción, el renovable más la nuclear representan el 70% de la energía que generamos. Pero somos un país privilegiado, posiblemente solo nos gana Francia, donde a lo mejor el 80% de la energía es nuclear. Pero claro, yo esta discusión la he tenido con los ecologistas muchas veces. Yo me acuerdo de cuando os colgabais de las nucleares porque era un problema. Y ahora, es cierto, tenemos el problema del cambio climático, pero las nucleares ya no son un problema. En un país donde no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, no ya los políticos, que eso es por descontado, sino los ciudadanos de dónde gestionar los residuos. Esos residuos, ¿os acordáis cuántos? ¿10.000 millones de años? Eso sí que son para las generaciones futuras. Eso me parece que no cuadra con la sostenibilidad. Estamos analizando los daños medioambientales que puede generar poner kilómetros y kilómetros de parques eólicos. Nadie lo está mirando, ¿verdad? Bueno, si hay un buitre por ahí, sí, pero no se está haciendo a fondo. Eso no podemos perdernos. Una de las ventajas de los movimientos ecológicos en las sociedades occidentales es que han puesto el foco sobre los problemas que se podían generar. No podemos dejar de ser críticos. No podemos dejar de ser críticos en ningún momento, ¿no? Y hay otro problema adicional. Mira, esto lo desarrolló Keynes y la Royal Society of Chemistry, que es la tabla periódica de la sostenibilidad. Es una tabla periódica normal, pero con tamaños diferentes para cada elemento en función de su abundancia. Y con un código de colores en función de los problemas de suministro que tenemos. ¿Y con qué se hacen las baterías? Con litio. Y la pregunta inmediata es, ¿tenemos bastante litio para todos los coches que tenemos? Posiblemente no. Por eso está en amarillo. Claro, el consumo de litio, que es la parte azul, en baterías va aumentando, no es el único uso de litio, pero va aumentando notablemente. Bien, por lo tanto, la respuesta yo no tengo, hay gente por ahí que habla de energía y sabe mucho más que yo. Yo simplemente me permito lanzaros preguntas, ¿no? Si además hablamos de la tabla periódica, por ejemplo, de otro factor adicional, os fijáis que en muchos cuadritos aparece un cuadradito blanco, ¿no? Esos son los elementos que aparecen en un teléfono móvil. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, casi todos los que están en rojo tienen un telefonito. Y algunos que están en negro. ¿Qué son los que están en negro? Los que están en áreas de conflicto. Sitios donde hay guerras. O dicho de otra manera, sitios donde hay guerras porque hay esos elementos. Básicamente. Fijaros la cantidad de elementos que tiene. ¿Tenéis un teléfono a mano? Seguro que es un smart teléfono de estos, ¿no? ¿Podéis desmontarlo? Los primeros que comprábamos sí que se podían desmontar, ¿os acordáis? La abrías, le cambiabas la pila. ¿Y entonces cómo se recicla algo que no se puede desmontar? ¿A martillazos?
Es el modelo del tercer mundo. A martillazos y quemarlo. La edad media de los trabajadores que trabajan en eso, os podéis imaginar. Para recuperar parte de los metales. Afortunadamente, la Unión Europea tiene una legislación que varía de esto. Y está haciendo un esfuerzo notable en mejorar ese tema. Pero fijaros, ¿cuántos elementos hay en verde? Muy poquitos. Son los que se puede recuperar hasta el 50%. Básicamente el cobre, los metales nobles, que son los más abundantes. Pero hay una cantidad tremenda de cosas que no se pueden reutilizar. Y el caso más tremendo es el del coltán. Todos hemos sabido en las noticias el coltán. Yo me lo tuve, como no soy inorgánico, perdón, me lo tuve que mirar en la Wikipedia para saber lo que era el coltán. Y básicamente el coltán es la única fuente fiable que tenemos de niobio y de tántalo. Sí, perdona. Es la única fuente fiable que tenemos de niobio y de tántalo. Y es el origen de todas las guerras del Congo. Y hace poco volvieron a echar por la tele lo de diamantes de sangre con el Leonardo. Claro, Leonardo pues supongo que es muy guapo y tal, y atrae. Pero no son los diamantes. Hoy día, las guerras en África vienen por el coltán. Porque es indispensable para seguir fabricando teléfonos cada 2 años, como muy tarde. Tirando el nuestro. Estos son datos de hace 2 años de la Royal Society of Chemistry. 10 millones de teléfonos se tiran a la basura cada mes. El 50%, no, eso es más, yo tengo 2. Dice que en el Reino Unido todos tienen un teléfono en casa, yo tengo por lo menos 2. ¿Vale? Quiere decir que no se recicla. En 20 años las cuentas es que se habrá acabado el indio. Y en 50 años el tántalo. Y la mitad viene de el cono sur de África, de Congo, etc. Pero vamos a poner un ejemplo más sencillito, el helio. Todos sabemos para qué es el helio, para hinchar globos, ¿no? No. El helio en tecnología actual es fundamental, por distintos motivos, pero sobre todo porque es el elemento criogénico por naturaleza. Sin helio no podríamos tener RMNs, y entonces ¿cómo haríamos la investigación? No. ¿Cómo nos mirarían a nosotros en un hospital? ¿Vale? Así que fijaros que ese es un consumo fundamental. Pero es que helio no hay en el mundo, por la propia naturaleza intrínseca del elemento. Es un elemento tan pequeñito, una molécula tan pequeñita que difunde. Y una vez que difunde ya no la puedes volver a pillar. Así que solamente se puede obtener en muy poquitos pozos profundos. Esos son los que había en el 19. Qatar ya está cerrado, el que hay en Estados Unidos debe estar cerrado también, o prácticamente cerrado, y se descubrió uno en Tanzania que dice, bueno, para 80 años de hinchar globos. Pero mirar lo que pone ahí abajo. Casi el 10% del helio se está consumiendo en hinchar globos. ¿Creéis que podemos permitirnoslo? Pero mirad lo que ocurre en Rusia. El 43% del helio se consume en hinchar globos. ¿Podemos permitirlo? Pensaros que a la próxima vez que vayáis a las ferias a coger globos con helio. Bueno, yo he dicho que me iba a meter en todos los charcos. El que a uno le den un premio Nobel no le da la razón. ¿Vale? Yo lo tengo muy claro. Como yo sé que ya no me van a dar el premio Nobel, pues me voy a vengar de a los que se lo han dado. Esta es una declaración de hace 15 días de Frances Arnold, que ha hecho un trabajo maravilloso absoluto, y va el periodista y le pregunta, ¿cree que la química es sucia hoy en día? Sí. Claro, esto es algo que un químico sostenible nunca debe hacer. A nosotros no nos interesan las portadas de los periódicos. No nos interesa que nos aplaudan en las portadas de los periódicos. Nos interesa contribuir a mejorar la interacción de la química con la sociedad y con el medio ambiente. Y eso no se gana haciendo declaraciones públicas rimbombantes. Y demuestra un principio que me han contado con uno de los principios de la ingeniería química que yo os he mencionado. La tendencia que tenemos cada uno de nosotros a pensar que lo nuestro es la solución. Y es lo que hace Frances. Dice, claro, yo he desarrollado una metodología de biotransformación, naturalmente, yo he trabajado con biotransformaciones, son maravillosas, pero no resolverán todo. Acordaos el principio de la ingeniería sostenible. Cada problema requiere una solución. ¿Vale? Así que no debemos hacerlo eso. La tendencia, claro, del ser humano es saber las cosas en blanco y negro. Sobre todo en algunas épocas culturales muy concretas, la tendencia es a que o las cosas eran blancas o eran negras. Pero no es una cuestión de la sociedad occidental.
En muchas otras sociedades también las cosas son blancas o son negras. Pero lo que tenemos que pensar, incluso que la tecnología clave de hoy en día también es blanca y negra, unos y ceros. Pero lo que tenemos que pensar es que incluso con esos dos colores, el blanco y el negro, tenemos un número infinito de posibilidades. Y esto es lo importante, llegar al balance adecuado entre blancos y negros para obtener el gris que necesitamos. Fijaros, aunque es de hace años, este es un artículo que en algún momento apareció en El País, sobre la esperanza de vida. Este incremento continuo de la esperanza de vida es imposible sin la química, sin haber desarrollado medicamentos haciendo química sucia, sin haber desarrollado pesticidas haciendo química sucia, sin haber desarrollado herbicidas haciendo química sucia, sin haber desarrollado plásticos haciendo química sucia, sin haber desarrollado materiales haciendo química sucia, sin haber desarrollado coches que consuman menos gasolina haciendo química sucia, sin haber desarrollado procesos de refinado de petróleo haciendo química sucia. Nada de eso es posible. Y os voy a poner un ejemplo que os llamará la atención. Fijaros la pandemia de gripe, esto es España solo, no fue de los países más afectados, del 18-19. La esperanza de vida bajó más de 10 años. No se disponían de productos químicos, no se disponía en España de productos farmacéuticos para combatir la enfermedad. Fijaros lo que ha representado el COVID-19, algo terrible, ¿de acuerdo? Pero la esperanza de vida se ha visto disminuida en España, no ha llegado a un año, no ha llegado a un año. ¿Por qué? Porque disponemos de medicamentos sintetizados en el laboratorio que han permitido combatir algunas de las secuelas, ¿de acuerdo? Así que el mundo no es blanco o negro y tenemos que encontrar el equilibrio fundamental. Permitirme un ejemplo que me gusta poner mucho, otro libro, Al este del Edén de Steinbeck. Es famoso, entre otras cosas, porque hizo una película muy famosa de Hollywood, donde aparecía Jending, que en aquella época, en los 60, era el ídolo, era más que Leonardo DiCaprio, donde vais a comparar. Y además se murió joven, a los 24, estrellándose con un coche. Con lo cual él idealizó 4 películas. ¿Y de qué va la película? Bueno, Jending es el hijo rebelde de un señor. El padre y el hijo se quieren mucho, esto lo entendéis todos, seguro. El padre y el hijo se quieren mucho, pero se llevan muy mal. ¿Vale? Entonces el hijo siempre quiere demostrarle al padre que es capaz de, y el padre siempre quiere demostrarle al hijo que es capaz de. Entonces una de las cosas que se le ocurre al padre, y se arruina, es demostrarle que es capaz de hacer un negocio honestamente. Dice, es muy sencillo, estamos hablando de principios del siglo XX. Dice, vivimos en California, aquí hay una huerta extraordinaria, vamos a hacer lechugas y se las vamos a vender a los de Chicago, que hace un frío de la leche, y ahí no pueden cultivar lechugas. Dice, pero claro, hay que llevarlo de Los Ángeles a Chicago. ¿Cómo lo haremos? En tren. Pero el tren tarda 2 semanas. Estamos a principios del siglo XX. Así que se nos van a pudrir. Y lo que hace que es ese edificio ahí es montar una fábrica de hielo. Las neveras de antes no son como las que conocéis vosotros. Las neveras de antes consistían en un receptáculo aislado y tú ibas a la tienda y comprabas trozos de hielo así, los ponías donde ahora es el congelador y eso mantenía el frío. ¿Vale? Entonces hace una fábrica de hielo, lo monta, contrata un tren entero de vagones para llenarlo de lechugas y pone en cada vagón la mitad de hielo y la mitad de lechugas. La lástima es que como dura tanto se equivocan los de Renfe, los de la Renfe americana también la lían, no os engañéis. Se lo dejan los vagones apartados durante no sé cuántos días en un sitio y se echa a perder todo. La hemos liado. Pero lo que me interesa es lo de la fábrica de hielo. ¿Por qué no montó una cámara frigorífica? Era más sencillo, ¿no? Contratar un vagón frigorífico, porque no había. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el elemento que generaba el frío en una fábrica de hielo? Básicamente los compresores de amoníaco. Los compresores de amoníaco. Y el amoníaco es un gas extremadamente tóxico, extremadamente corrosivo y explosivo. Así que nadie quería viajar, ¿verdad?, con amoníaco. ¿Cómo se solucionó eso? ¿Cómo las sociedades actuales conseguido generar alimentos mantenidos en el sistema de frío? Con los CFCs. Una de las mayores historias de progreso científico de la humanidad. El desarrollo de los CFCs en base a una combinación de estudios teóricos básicos y aplicaciones industriales.
Los clorofluorocarbonos se encontraron que cumplían perfectamente estas propiedades de ser utilizados no solo en la generación de frío, en muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque eran indestructibles. El enlace carbono-flúor es tan estable que no se destruye. Y algo que no se destruye no te puede hacer mal. De hecho, es menos peligroso un clorofluorocarbono que el agua. Porque un clorofluorocarbono no te ahoga. Tiene suficiente solubilidad de oxígeno como para que te llenen los pulmones de un hidrocarburo fluorado y tú sigas viviendo. Lo utilizan con los buzos. ¿Vale? Así que era perfecto. Si en 1900 no sé cuánto, 10, 8, hubiera habido un premio de química sostenible, allí pondría, y el ganador de este año del premio de química sostenible es los CFCs. Solo que se nos había pasado algo, que era cierto, no reaccionaban hasta que llegaban a la estratosfera. No lo habíamos previsto. Y ahí generan cloro, destruyen el ozono. No voy a daros más cuentas, ¿verdad? Bien, estas son las fotos de la NASA. Desde el 80, el máximo se llega al 2000, y yo tomé hace una semana la foto correspondiente de la NASA. ¿Qué me diríais de eso? ¿Que vamos mejorando? Perdón, cuanto más intenso es el azul, más grande es el agujero de ozono. No, lo que tenéis que decir es que os estoy manipulando. Porque os estoy manipulando. Yo no puedo, si soy un científico, enseñaros eso. Hay una lección fundamental en estos dos casos. Nunca aceptéis que os den datos individuales. Las dinámicas de los sistemas ambientales, las dinámicas del cambio climático, las dinámicas del agujero de ozono, son tan complejas y en una escala temporal tan diferente de la del ser humano que no podemos aceptar jamás datos puntuales. Todo lo demás son datos promediados a meses y tampoco nos dan una perspectiva muy clara. Julio es un dato puntual de un único año. Así que lo que tendríamos que ver es esto y compararlo. Estoy seguro que vemos que en 2010 ha bajado algo, pero no está claro en 2020. ¿Vale? Esto es fundamental. Hace poco salía en la prensa, hace un par de días, los cambios climáticos se demuestran porque ha habido inundaciones en Alemania. No os fiéis, porque si vosotros utilizáis esos datos puntuales y estáis convencidos, como estoy yo, de que el cambio climático es una realidad, estáis dando argumentos a lo que llamaríamos los negacionistas. Porque el negacionista te dirá, ¿veis cómo el cambio climático es mentira? Acordaros de la nevada del Filomena. ¿Cómo va a ser que estemos calentando el planeta si me nieva? Los datos puntuales no nos sirven. Seamos científicos y trabajemos. ¿Por qué nos sirve? Mirad, en julio estamos en un mínimo del agujero de ozono. Los máximos están en septiembre. Así que, adrede, yo os he buscado una serie de datos donde el agujero está en su máximo y os lo he comparado con un dato puntual de un día donde estamos en el mínimo. En cualquier caso, fijaros a la derecha los datos reales de la NASA y después una estimación que hizo un profesor español hace unos años. Sí que es cierto que estamos mejorando. Es decir, ¿por qué estamos mejorando? Porque hemos sido capaces de eliminar el uso de CFCs sustituyéndolos por un equivalente que no tiene ese mismo efecto, los HFCs. ¿De acuerdo? Es decir, la química es la que tiene las soluciones de los problemas que nos encontramos. Pero también tenemos que ser prudentes, porque los HFCs no tienen ningún problema. Sí, fijarlo ahí, contribuyen al cambio climático, un 2%. Bueno, hemos solucionado cosas, pero en algún momento tendremos que afrontar este otro problema. Y para acabar, dos clásicos. ¿Vale? Sé que los dos van a ser de Pfizer, que es una farmacéutica muy de moda, ¿no? Pero el primero es la síntesis de la sertralina, ¿no? Es posiblemente el antidepresivo más vendido en el mundo. Y esta es la misma síntesis que habían hecho toda la vida. Pero en un momento lo que hacen es básicamente lo que está en tres corchetes, no aislarlo. Es decir, hacer la reacción one pot, aunque son varias etapas. ¿Y eso qué les permite? Cambiar todos los disolventes que utilizaban por etanol. ¿Lo veis? Y además les permite eliminar un montón de cosas. Así que solamente ese cambio, es decir, no es un cambio, a nadie le darían el premio Nobel por eso. Es química de andar por casa. Es química de mejora industrial. No, ningún académico se había metido a hacer esto, lamentablemente. Porque cuando hace eso Pfizer, lo que hace es lo que tenéis abajo.
Utiliza un disolvente que no es tóxico, etanol, o menos tóxico si queréis. Sustituye el paladio carbono, que es peligroso su manejo, por paladio carbonato de calcio. Encima obtiene mejores rendimientos. Ya elimina tetracloruro de titanio, tóxico y peligroso. Tolueno, THF, diclorometano y hexano. Y aunque vengan galones, nos da lo mismo. Reduce 10 veces los disolventes utilizados. Fijaros de qué números estamos hablando, dado el consumo de sertralina. Al año, y esto ya tiene años, eliminaba 440 toneladas de residuos de dióxido de titanio, 150 toneladas de clorhídrico y 100 toneladas de hidróxido sódico. Luego sí que podemos hacer cosas, sí que estamos en condiciones. Y el otro estándar en este campo es la Viagra, ¿vale? El sildenafilo. Cuando Pfizer publica esto en 1990, el proceso requería 1.300 litros de disolvente por cada kilo de producto. Esto lo publican en una revista científica, ¿vale? Y además, fijaros los colores, os podéis imaginar lo que quieren decir los colores, ¿verdad? Casi todo era diclorometano. Si hay un disolvente a eliminar, se supone que la Unión Europea lo prohibirá en algún momento, ¿vale? Y llevamos muchos años diciendo, dentro de 5 o 10 años ya no se podrá utilizar. Casi todo era diclorometano. Solamente 4 años más tarde, fijaros el cambio. No han hecho más que optimizar el proceso. Pasamos de 1.300 a 100 litros por kilo. Y cuando esto aparece, es una publicación de los químicos de Pfizer, su objetivo es 4 litros por kilo y además prácticamente sin nada rojo. ¿De acuerdo? De hecho, hay algunos que llaman la Viagra verde, porque estos serían... claro, en español eso tiene muchos significados posibles, pero vamos a entenderlo desde el punto de vista del que estamos hablando, ¿no? Hemos hecho unas mejoras notables. Finalmente, solo mencionar que a esto solo podemos llegar con la educación, y la educación implica todos, lo que los ingleses dirían, todos los stakeholders, no solo uno, ¿no? De los cuales, lógicamente, me gustaría acabar volviendo a mencionar el máster y el doctorado, porque John Warner está presentando actualmente a la presidencia de la American Chemical Society. Uno de sus elementos centrales es que dice: fui el primero en desarrollar en 2001 un programa de doctorado en química sostenible. En 2001 en España ya estábamos preparando un programa de doctorado en química sostenible. Y no solo eso, somos el único país del mundo que mantiene simultáneamente un programa de máster y un programa de doctorado en química sostenible. Como ha dicho Albertina, la Universidad Complutense fue una de las fundadoras. Pero como vivimos en un país donde la educación no está basada en la educación, sino en la burocracia y en los intereses administrativos, muchas de las universidades participantes desaparecieron, así que, porque no hay aquí ningún jefe, pero si no, le diría que a ver si espabilan, y vuelven a participar en ese proceso. Y sobre todo a vosotros. Solo hay un principio de la química sostenible: mantener el pensamiento crítico siempre que trabajéis con un producto químico. Sea donde sea, en vuestra casa también. Luego os hablarán de plásticos, ¿verdad? Es muy fácil decir, el problema de la contaminación de los mares la tienen las industrias. Mentira. El problema de la contaminación de los mares lo tenemos cada uno de nosotros cuando tiramos la bolsa de pipas al suelo. Porque si no tiramos la bolsa de pipas al suelo, no llega al mar. ¿De acuerdo? Y quien dice eso es la botella de Coca-Cola, o de Sprite, o de lo que sea. Así que, no solo como técnicos, como usuarios, necesitamos pensar en lo que hacemos cada vez que trabajamos, que nos tratamos con un producto. Y como ya seguro que me he pasado mucho tiempo, pues muchas gracias.